Ahora para continuar con mi video anterior, quiero enseñarles lo que normalmente yo escojo a la hora de merendar. Hay muchas opciones buenas a la hora de merendar que pueden ser igual de ricas sin tener que pasarte a los niveles de calóricos. Ok, de esta parte, yo sé que a mucha gente no le gusta el pepinillo, pero es uno de los snacks que yo prefiero a la hora que tengan ganas de algo dulce. Este particularmente no tiene azúcar, pero es un sabor dulcito, tiene stevia y me ayuda a la hora de tener como ganas de comer algo dulce, es bajo en carbohidratos, no tiene calorías, es una snack súper eficiente a la hora que tengas ganas de comer algo dulce. Esto aquí es mi adoración. Todo lo que son nueces me encanta. Lo único que con las nueces hay que tener cuidado con la cantidad. O sea, ser un poquito más preventivo a no estar comiendo todo o sea, si yo agarro esto y me siento y estoy así, no me doy cuenta y ya me lo comí todo. Entonces lo que hago es que lo voy separando en bolsitas y lo tengo así en mi cocina. A la hora de querer comer una bolsita, agarro la bolsita, no agarro todo el pote. Y de esa forma sé que estoy comiendo la cantidad indicada. Los popcorn, este es uno de los favoritos de mi hija. Me gusta escoger esto para ella porque es menos calorías, tiene menos azúcares, tiene menos aceites, es un poquito más natural, no tiene nada añadido y son prácticos porque vienen en bolsitas individuales y sé que cada bolsita no tiene tanta caloría. Incluso si te compras un popcorn que viene ya todo, o sea, una cosa como esta, ¿quién se va a sentar a comer y no se come toda la bolsa? O sea, terminas comiendo de toda la bolsa. En cambio, si lo compras en forma de bolsita, ya como viene en porción, es más fácil de controlar. A la hora de escoger snacks, siempre busco los snacks que vienen de forma más natural, como la fruta. Ahora, si quieres algo práctico que puedas llevar una bolsita, te vas de viaje, esto es una de las opciones que yo aconsejaría normalmente, o las que son de fresa y banana. ¿Por qué? Porque no tiene azúcar añadida. Si ven los ingredientes nada más son fresas secas. Las calorías son muy bajas, 100 por toda la bolsa. O sea, a la hora de escoger un snack, si tú ves una bolsa de pretzel, ¿verdad? Dice 100 calorías, pero luego ves una bolsa de fresas que también dice 100 calorías. ¿Cuál crees tú que va a ser mejor para ti? ¿O el pretzel o la fresa? Ok, nada de esto que está aquí lo compro, para nada. A no ser que tenga una fiesta en la casa y lo compro para los invitados y cosas así, pero normalmente no lo tengo en la casa. A la hora de querer algo diferente con carburación, prefiero comprarme esta marca, ¿verdad? Que vendría siendo La Crosse. Me encanta el sabor de coco, es muy rico, bien frío y te ayuda a las ganas de algo dulce, algo diferente. Si quieres tomar algo que no sea siempre agua, prefiero el té o uno de estos. A la hora de escoger una merienda, una de las cosas que a mí me gusta y a mi niña también es la gelatina. La gelatina la escojo que sea sin azúcar, ¿verdad? Y me encanta la combinación de la gelatina y le pongo arriba el Fat Free Whipped Cream. Es una opción buenísima para merendar, bajo en calorías y súper rica. Y la parte del pan, asegúrense no se dejen llevar por la publicidad. Yo me aseguro de siempre conseguir el pan que es el Ezekiel, porque es el pan que está fermentado, el trigo está fermentado y eso ayuda porque el nivel glicémico no te sube tanto, es un poquito más bajo que este tipo de pan, ¿ok? O sea, siempre busco el Ezekiel. Ok, a la hora de la pasta, yo sé que ahora en el mercado hay muchas pastas en base de vegetales que son buenas opciones porque obviamente el carbohidrato que viene de los vegetales es totalmente diferente. El nivel glicémico es más bajo, tu cuerpo lo digiere mejor, pero por lo menos yo no soy una persona que me encanta comer pasta.
yo prefiero algo, como dije anteriormente, más, que me dé más volumen, más cantidad. A la hora de comer pasta, si yo estoy contando mis macronutrientes por el día, ¿verdad? Y por ejemplo, este que es de espinaca, al comer 2 onzas de esta pasta, que no es nada, o sea, el volumen sería muy poquito, ya por ahí estoy comiendo de bastante carbohidrato, vendría siendo 56 gramos, ¿verdad? Entonces yo prefiero tener algo más voluminoso, con más volumen, por ejemplo, un plato lleno de vegetales, ensalada, y a la hora de querer carbohidrato me voy por el sweet potato o me voy por el arroz, que es algo que me da más volumen. Claro, de vez en cuando sí me provoca comerme una pasta y un pasticho hecho por mi mamá, a quien no le gusta, pero no es una cosa que lo hago diariamente. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por estar conmigo hoy en el mercado. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle like y compartir para que estés pendiente de los próximos videos, que tengo sorpresas para ustedes.